Esta es una producción de Grupo Fórmula. El Observatorio Nacional Ciudadano difunde hace poquito su reporte sobre incidencia delictiva correspondiente al primer trimestre de este año. Es muy interesante porque nos habla de cómo van los niveles de delincuencia y de violencia en la actual administración del presidente López Obrador, a quien le deseamos su pronto restablecimiento, comparado con los sexenios de sus antecesores. Nos da un detalle de diferentes delitos, en cuáles han aumentado, en cuáles han disminuido estas tasas de incidencia. Y para hablarnos de este reporte, Francisco Rivas, el director del observatorio, nos acompaña por Zoom. ¿Cómo estás, Paco? Un gusto estar contigo, Eduardo, siempre, y con tu auditorio. A ver, platícanos qué es lo más importante que debemos nosotros saber de lo que contiene el reporte, a reserva de que después lo podamos ver en el sitio de ustedes. Claro, ya lo pueden encontrar en nuestra página www.onc.org.mx, y lo que hicimos fue empezar por comparar este trimestre que acaba de terminar con el primer trimestre del año pasado. El segundo elemento fue, como justamente señala, los primeros 52 meses de esta administración contra los 52 meses de las administraciones anteriores, las de Calderón y Peña. Nos dimos a la tarea de hacer un análisis específico en las dos entidades que cambiarán de gobernador este año, que es Coahuila y el Estado de México, y presentar un proyecto en el cual invitamos a las y los candidatos a exponernos su plan de seguridad, que se denomina Por un México Seguro. Es un ejercicio que hemos hecho desde 2018 con los candidatos. Es voluntario que ellos se sumen. En este caso, hasta el momento se han sumado todos, a excepción de los dos candidatos de Morena, tanto en Coahuila como en el Estado de México. No sé por qué no me sorprende eso. A ver, el de Coahuila no me sorprende, porque el señor Guadiana está más perdido que un charal en el Océano Pacífico, porque no va a ningún lado más que a seguir haciendo negocios y regresarse al Senado. De Delfina no me extraña, porque también va tan bien en las encuestas que dice, ¿para qué me molesto? Uno porque va mal y otra porque va bien. Explícatelo. Efectivamente, y mira, ahí es muy lamentable porque nadie nos puede engañar. En el caso, por ejemplo, de 2018, cuando nosotros le pedimos a los candidatos a la presidencia, el presidente López Obrador no pudo contestar ni siquiera el 10% de las preguntas que les hicimos. Son 258 preguntas muy específicas, alrededor de 13 tópicos básicos de política pública de seguridad, que es la política de drogas, la de reinserción social, la de prevención de la violencia, la de procuración y impartición de justicia, la de pues lo que tiene específicamente que ver con algunos delitos como los de género, las extorsiones, los secuestros. O sea, Andrés Manuel sí lo contestó, pero no lo contestó completo. No llegó ni al 10%. ¿Eso para ustedes qué significó? Pues que no tenía claro qué quería hacer. Tan es así que las respuestas eran sumamente confusas, contradictorias. Incluso esas 25 preguntas que contestó nada más, pues no tenían mucho sentido entre ellas. A diferencia de lo que con ese antecedente te explicas los resultados durante su administración en la lucha contra la delincuencia. Absolutamente, porque si tú no tienes un plan antes, no lo vas a tener entrando como gobierno. Yo tenía un plan que eran los abrazos y no los balazos. Pero ese no es un plan, esa es una narrativa, y es una narrativa efectiva. Pero es una narrativa, no es un plan. Quería regresar al ejército, a los cuarteles. Y mira, efectivamente ahí está en pantalla, están poniendo los datos específicos, y los datos específicos nos arrojan algo que contradice la narrativa del presidente. El presidente nos dice vamos bien en prácticamente todos los delitos. Si nosotros volteamos a ver los homicidios, tenemos este año más homicidios que el año pasado. Pero si volteamos a ver lo que ha pasado en esta administración, tenemos un 60% más en tasas de carpetas de investigación respecto a lo que teníamos con Calderón, y más de un 55% respecto a las que teníamos con Peña.
O sea que esto no se puede explicar solamente por el crecimiento de la población. No, 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 no. Claro, si vemos los números absolutos, sí son apabullantes. Los números absolutos ya rebasamos el total de víctimas del sexenio pasado y ya superamos por un 22% los datos relacionados con la administración anterior. Pero estoy hablando de toda la administración. Pero si comparamos 52 meses con 52 meses en tasas, es decir, de manera proporcional, pues sí nos encontramos que, a diferencia de esta gráfica, que es la que utiliza el gobierno federal, los datos nos dicen otra cosa. Tenemos más homicidios, tenemos más feminicidios, tenemos más delitos como extorsión, tenemos menos robos, eso sí hay que reconocerlo, es un dato importante, ha disminuido el robo con violencia, el robo a transeúnte, el robo a casa habitación, el robo a negocio, respecto a las dos pasadas administraciones. Y ese Pero también hay que aclarar que el robo disminuyó sensiblemente en el año 2020 porque todos estábamos encerrados en nuestras casas y la mayoría de los negocios estaban cerrados también. Ese es otro dato que hay que agregar al análisis, es decir... Aquí sería interesante analizar qué tanto se ha ido para arriba después del 2020 el delito de robo a casa habitación y otras variantes. De hecho, el delito de robo a casa habitación y el delito de robo de vehículo han crecido, pero han crecido poco. El que tuvo el mayor aumento... ¿Quiere decir que los habitantes de México nos cuidamos mejor? Pues tenemos más chapas y más barrotes en nuestras casas, circulamos por calles menos inseguras. No, yo creo que lo que pasa es que hoy tenemos una conformación delictiva diferente, porque si volteas a ver la extorsión es un delito que se denuncia menos del 1%. Sí, claro. Y aún así está en máximos históricos y año con año rompe récords. Creo que hoy tenemos delitos que son mucho más convenientes y de un menor riesgo para los delincuentes, y por eso no estamos viendo un incremento de los robos, porque pues roba más bien el pequeño delincuente, no la banda, no el grupo delictivo grande. Y lo que sí tenemos precisamente pues son grupos que cada vez son más poderosos. Ahí está la gráfica de extorsión, que es sumamente apabullante. Los datos son terribles, y estamos hablando de una extorsión que es telefónica, estamos hablando de una virtual, pero estamos hablando de la extorsión presencial. Tenemos más desapariciones, tenemos lo que recordarás, el caso de San Luis Potosí, que nos exhibe precisamente un problema en donde se entrelaza el secuestro, la extorsión, las desapariciones de personas, el tráfico y la trata de personas. Es decir, se acumulan varios delitos entre sí, y lo que nos presenta pues es una conformación en donde el Estado mexicano no tiene la rectoría de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en ese caso, a partir de la denuncia de secuestro de 17 personas que de Guanajuato se movían a Coahuila y que fueron secuestradas en la carretera, fueron encontradas más de 100 que no estaban reportadas en ningún lugar como desaparecidas, que no estaban en ningún lugar como extorsionadas o como secuestradas. ¿Por qué? Porque precisamente la extorsión que se da hacia el transporte público, hacia el transporte que lleva a los migrantes de un lugar a otro, termina en secuestro, o termina en trata de personas, o termina en la desaparición y la muerte de las personas. Entonces, lo que encontramos, lo que nos dicen los datos, es que hoy estamos en el peor momento de seguridad de nuestra historia. Encontramos que no hay una estrategia clara para combatir los delitos, ya lo platicábamos, y por eso es tan importante que Manolo Jiménez de Coahuila, Alejandra El Moral del Estado de México, Lenin Pérez de Coahuila y Ricardo Mejía de Coahuila nos estén dando la disposición a explicarnos qué quieren hacer en materia de seguridad. Porque la verdad es que si las cosas siguen así, no podemos pensar que el sexenio terminará bien. Lo que nos vamos a encontrar es un desastre. Es muy difícil pensar que va a terminar bien a estas alturas ya del sexenio. A ver, una pregunta: ¿cuáles son las entidades más peligrosas, más violentas? ¿Cómo defines la entidad más peligrosa o violenta y cuáles son?
Pues mira, yo creo que si tuviéramos que definir cuál es la entidad en donde el desastre es más evidente, yo utilizaría el caso de Colima. Colima es una entidad que lleva 7 años ya siendo la entidad con la mayor tasa de homicidio doloso, que siempre se posiciona en primero o en segundo lugar en feminicidios, que tiene un grave problema de robo a casa habitación, que tiene un grave problema de robo a negocio, que tiene un gravísimo problema de violaciones y de violencia familiar. Entonces se entrelazan esos delitos que están relacionados con la delincuencia organizada y los delitos que tienen que ver con la delincuencia común y la violencia social. Paco, otra vez, dime, porque ya tenemos que irnos, ya sabes cómo es el programa, el tiempo, pero ¿cuáles son los 5 más violentos? Pues yo te diría que en primer lugar tenemos el caso de Colima, en segundo lugar tenemos el caso de Zacatecas, en tercer lugar tenemos el caso de Morelos, en cuarto lugar tenemos el caso de Sonora y en quinto lugar tenemos el caso de Baja California. Todos gobernados por Morena, hay que decirlo. Francisco Rivas, gracias. Otra vez el sitio. www.onc.org.mx. Muchas gracias, Eduardo, y un gusto hablar saludo. contigo. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.